Durante las elecciones presidenciales de 1946, la Federación Universitaria apoyó a la Unión Democrática frente a la candidatura del coronel Perón. El triunfo del líder justicialista fue el inicio de una relación traumática y contradictoria con la comunidad universitaria. Por un lado, la idea de adecuar la universidad al modelo de producción nacional, la promoción del extensionismo o el fomento de la integración de la clase trabajadora a los estudios superiores fueron parte de una serie de medidas de corte popular, muy cercanas a los ideales reformistas. Sin embargo, en la percepción del estudiantado se impuso el rechazo al avance sobre la autonomía universitaria, las purgas docentes o la inclusión de la doctrina justicialista en los contenidos curriculares. El presidente Perón consideraba que las universidades tenían puesta su mirada en Europa y se mantenían alejadas de la realidad argentina. Para el peronismo, el país necesitaba una educación al servicio del desarrollo nacional, en el que se promovieran las carreras prioritarias para el impulso de la economía regional. Podemos decir que la Segunda Guerra Mundial afectó a la universidad en la misma medida que afectó a toda la sociedad argentina, que unos años antes ya había estado dividida en distintos sectores en momentos de la Guerra Civil Española. Esta nueva guerra tan cercana vuelve a plantear divisiones y en general en la sociedad argentina era más proclive el sector que se volcaba hacia los aliados. El ambiente universitario claramente va a ser pro-aliado en contra de lo que era el gobierno militar, que en ese momento va a mantener la neutralidad, que significa prácticamente ser pro-eje, hasta 1945, porque ya la situación internacional no va para más, el gobierno de Farrell debe declarar la guerra al eje. En las elecciones de febrero de 1946, la clase media en general se agrupó tras la Unión Democrática. El otro frente era el Partido Laborista, organizado con motivo de esas elecciones por Perón y por sectores de la CGT. El estudiantado universitario, como te digo, va a ser pro-aliado y va a ver al gobierno militar como una versión local del nazismo y lo mismo a su hijo, que sería en este caso el coronel Perón. Por ejemplo, en Córdoba y en Argentina en general se van a dar mitines obreros estudiantiles con la participación en Córdoba de la Federación Universitaria de Córdoba, del Partido Comunista, de la Juventud Radical, en contra de elecciones con militares, en clara alusión a Perón, y pidiendo un gobierno democrático sin militares. Y en la universidad estaba poblada por la clase media, eran quienes los estudiantes y los profesores, de modo que la universidad escribió a la fórmula de la Unión Democrática. Quizás porque la mentalidad o la concepción que tenía Perón respecto a la universidad, que está reflejado a través de la ley 13.031, si mal no recuerdo, y aquel famoso discurso que pronunció cuando se promulga la ley en el año 47, en donde aparece una frase que a mí me quedó cuando yo lo estudiaba esto y lo leí hace muchos años, me quedó muy grabado, de que a la universidad se iba a estudiar, a la universidad no se iba a hacer política. Yo creo que es una mentalidad, una frase propia de una mentalidad que no entendía lo que significaba una universidad reformista, como por ejemplo la que se genera a partir del 18, con todos los altibajos que ha tenido esa universidad, con todos los vaivenes en pro y en contra que tuvo ese devenir desde el 18 hasta el 47. Pero indudablemente quizás tampoco el estudiantado, que era en su mayoría de clase media, interpretaba demasiado o se esforzaba por interpretar demasiado lo que Perón buscaba, en definitiva, en el gobierno, es decir, en la macropolítica. Esta visión estratégica tenía muchos puntos en común con los planteos de la generación reformista.
Sin embargo, las coincidencias quedarían relegadas a un segundo plano, frente a otras medidas que afectaban conquistas consideradas fundamentales por la comunidad universitaria. En 1947, estas diferencias se hicieron notorias cuando el gobierno peronista aprobó la Ley 13.031, que avanzaba sobre la autonomía y establecía una serie de limitaciones a la representación docente y estudiantil en el gobierno universitario. Esa ley es de 1947 y va a ser muy importante porque va a suprimir varios logros de la reforma universitaria, en el sentido que va a eliminar el cogobierno estudiantil en las universidades. Los docentes ya no van a poder elegir a las autoridades universitarias, sino que va a ser el Poder Ejecutivo Nacional el que va a nombrar a los rectores, y a la vez estos van a elegir a los decanos, y bueno, se va a eliminar la representación estudiantil en los consejos. Si bien el gobierno avanzaba sobre la autonomía universitaria, también por otro lado retomaba y reflotaba o llevaba a la práctica por primera vez viejos principios reformistas, como eran la exhibición de los pagos universitarios y de los exámenes de ingreso. Y esto es muy importante porque en la década peronista se va a triplicar la matrícula estudiantil y, bueno, efectivamente se va a abrir la universidad más hacia los sectores de menores recursos y, obviamente, el tema de facilidades materiales. La Federación Universitaria de Córdoba fue muy crítica con la nueva ley, a la que consideraba reaccionaria y antipedagógica. El rechazo de los estudiantes se manifestó con un acto multitudinario llevado a cabo en el Córdoba Sport. Poco tiempo después, el gobierno prohibió las elecciones en los centros estudiantes de la Universidad de Córdoba. Las diferencias entre los estudiantes y las políticas educativas de Perón se profundizaron con el nombramiento de Oscar Ivanišević como ministro de Educación, un funcionario perteneciente a la derecha nacionalista católica. El peronismo, con esta ley de 1947 y la eliminación de los principales logros de la reforma universitaria, lo que va a perseguir es la despolitización de la universidad, el separar la militancia política de la vida universitaria, norma que no se cumplía obviamente para los afiliados al partido peronista, que muchos de ellos eran funcionarios públicos, ocupaban cargos y a la vez estaban en la universidad. Oscar Ivanišević fue ministro de Educación. Es una persona que obedece a las directivas directamente de Perón, con una ideología muy de corte conservador y hasta excluyente, podríamos decir, y esa ideología tiñó muchas de las decisiones de ese ministerio. A la vez que se recortaba la autonomía universitaria, el gobierno peronista puso en marcha una serie de medidas que tenían mucho que ver con la idea reformista de una universidad popular, extensionista y latinoamericana. La eliminación por decreto de los aranceles, el ingreso irrestricto y un sistema de becas que posibilitaba el acceso de los estudiantes de menores recursos generó un notable incremento en la cantidad de alumnos que lograban acceder a los estudios superiores. Durante el peronismo hubo varias modificaciones importantes. Algunas de ellas tendieron a valorizar las humanidades, por ejemplo. En Córdoba tenemos la creación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que era antes un instituto, o sea, se jerarquizan carreras, dándoles el rango de facultad. Ciencias económicas también es un caso similar y muy cercano en el tiempo. Se apuesta a que dentro de la currícula obligatoria y de los programas de las demás carreras se estudien contenidos vinculados a los valores nacionales, a la perspectiva desde lo nacional, que eso era novedoso. Se hizo hincapié en la extensión y también en la investigación científica, tanto es así que, bueno, en 1951 se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, antecedente inmediato del actual CONICET, que se funda en 1958, y se le trataba de dar mayor impulso hacia lo que es los seminarios de investigación, las clases prácticas, en detrimento de las clases magistrales y teóricas. Y también
en la ley universitaria se establece la obligación de estudiar la doctrina nacional. En ese momento era la doctrina peronista. Y eso es muy rechazado por los estudiantes, por los universitarios, porque ven cercenamientos a su autonomía, ¿no? La universidad sostiene en su rol de educación superior que fija el contenido de sus conocimientos, y esto se toma como un avance del Poder Ejecutivo sobre la autonomía y sobre la posibilidad de la universidad de darse sus propios planes de estudio y los contenidos más convenientes. Ahora bien, en el caso de Córdoba, el punto más interesante es la Ciudad Universitaria de Córdoba, que eso fue una creación del peronismo. Se fue concretando el proyecto de ciudad universitaria, que era un proyecto que venía desde los años 20 y nunca había habido suficiente presupuesto para concretarlo. Se establecen los comedores universitarios, hay proyectos de residencias universitarias o para estudiantes universitarios, de modo que hay una ampliación de la infraestructura justamente en esta necesidad de brindar espacios a la masividad que habían cobrado los estudios a partir del 46. Es necesario historizar esa propia ciudad universitaria porque en realidad es un viejo anhelo de la ciudad, ya no solamente de la universidad, sino de la ciudad. El primer proyecto para una ciudad universitaria de Córdoba lo encontramos en 1910, es un proyecto de Kronfuss, un proyecto descomunal en estilo neoclásico que se hubiese parecido a la Universidad de Viena. Y finalmente en el 48, a propuesta del rector Urrutia, y encargando el trabajo al decano de ingeniería Angelo Celso y a un personaje sumamente importante para los años siguientes, que fue el italiano Ernesto Lapadula, les encargó que hicieran un proyecto de ciudad universitaria que tenía el nombre de Ciudad Universitaria Juan Perón. La Fundación Eva Perón empieza a idear un proyecto de ciudad universitaria, así es el título simplemente, el cual iba a estar destinado, y siempre se pensó en realidad, para albergar estudiantes. El peronismo viene a garantizar otros derechos colectivos, aunque subsumiendo ciertas libertades individuales. Si pensamos en el conflicto entre derechos individuales y derechos sociales o derechos colectivos, podemos decir que el peronismo apostó más a los derechos sociales o a los derechos colectivos, dejando de lado algunas libertades individuales que están muy claras en la reforma universitaria. Por aquellos años ingresaron también miles de estudiantes provenientes de países latinoamericanos. Se fomentaron vínculos entre la universidad y algunas dependencias públicas, creando programas rentados de extensión universitaria. Todas estas políticas inclusivas se vieron reafirmadas con la creación de la Universidad Obrera. Esta institución representaba la concreción de un anhelo del presidente Perón: acercar los beneficios de la capacitación profesional y la educación técnica a la clase trabajadora del país. La Universidad Obrera, que hoy conocemos con el nombre de Universidad Tecnológica, también es un proyecto del peronismo y es para llevar adelante un proyecto de profesionalización de ciertos sectores más vinculados a la producción, a la industrialización. Entonces, la apuesta por la Universidad Obrera fue, por un lado, encontrar un espacio de formación de las clases trabajadoras y, a su vez, muy en concordancia también con lo que eran las políticas industrialistas de los gobiernos peronistas, en la necesidad de generar profesionales técnicos capacitados para dar respuestas a las necesidades industriales que el país estaba empezando a requerir cada vez más intensamente, producto del proceso de industrialización que se venía desarrollando en realidad desde la década del 30. Pero ya para ese momento era innegable la necesidad de ingenieros, de técnicos, para las fábricas automotrices, para las fábricas de aviones, etc. Tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente
admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. El 16 de septiembre de 1955, Córdoba se convirtió en el bastión de un levantamiento militar contra el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Una vez consumado el golpe de Estado, la ciudad fue nombrada capital provisional de la República y miles de personas, entre ellas muchos estudiantes universitarios, se lanzaron a las calles para celebrar el triunfo de la autodenominada Revolución Libertadora. El golpe del 55 fue un golpe que todavía da muchísimo para hablar, pero fundamentalmente trajo una separación tremenda en el seno de la sociedad entre lo que significaba el movimiento peronista, que era fundamentalmente el movimiento obrero, de la clase obrera, las clases más desposeídas, más humildes, con algunos comerciantes pequeños productores, pequeños comerciantes, pequeños industriales, y el resto de la sociedad. Esa proscripción del peronismo es lo que va a acarrear una etapa de 18 años prácticamente, de división en el seno de la sociedad argentina y que va a traer gravísimas consecuencias. La universidad se plegó en este descontento que tenían hacia la figura de Perón, en general por parte de la clase media y los sectores más acomodados económicamente, podríamos decir, y la universidad, no orgánicamente, pero sí muchos universitarios fueron parte de los comandos civiles y de la resistencia antes de la caída de Perón, de la conspiración con Perón y de lo que después se conoce como el primer gobierno de esta dictadura, el del general Lonardi, con presencia de comandos civiles en contra de los peronistas, entendiendo que había que desterrar o desarraigar una práctica política que ellos consideraban tiránica. Fue acompañado por la masa estudiantil y por la masa de profesores, sobre todo los profesores desplazados en el año 45-46, ¿no? Que volvieron a sus cátedras y a su vez fueron echados los que estaban desde el 46 en adelante, ¿no? Se hace una especie de borrón y cuenta nueva en la cual se le pide la renuncia a todos los docentes y se llama a concurso a todos los cargos. Pero en el ínterin lo que sucede por medio de una serie de agrupaciones de egresados o los centros de estudiantes impugnan las candidaturas de aquellos que estaban identificados con el régimen depuesto, porque en ese momento no se podía ni siquiera nombrar a Perón o al peronismo. La dictadura militar anuló las leyes universitarias que habían sido promulgadas durante el peronismo y volvimos a la ley de 1885. En el año 1958, el gobierno nacional apoyó una ley que permitía a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes. La comunidad universitaria no tardó en reaccionar ante lo que consideraba un ataque a la educación pública, laica y gratuita. Movilizaciones y asambleas se repitieron a lo largo del país bajo las banderas de la reforma del 18 y la opinión pública se dividió en dos posturas, la laica o la libre. Desde 1956, en plena dictadura militar, comenzó a darse el debate por instalar en la educación superior la posibilidad de que el sector privado no solo desarrollara carreras, que ya lo venía haciendo, sino que otorgara títulos habilitantes. Aramburu no tuvo mucho éxito y debió frenar esta iniciativa, pero luego Frondizi en 1958 la concretó. Entonces se plantea el problema de libres o laicos. Libres, que tenían como divisa una bandera verde, un listón verde, eran los que estaban a favor de la reforma de Frondizi y de la creación de universidades privadas. Y los laicos éramos los que estábamos en contra del famoso artículo 28 de aquella ley, que termina siendo sancionada por un voto, creo que fue el que ganó. Libre no, antes muerto.
Un maestro me dijo una vez: cuando vengan los caballos, tira bolitas. No se pueden mantener en pie. Vas a verlos bailar y rodar. El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Eso sí, después corre. La juventud es maniquea, dicen, pero nunca ingenua. La lucha es el destino impostergable de una juventud que piensa que los principios de la reforma no se negocian. En contra de los que piden a gritos una educación libre cuando en realidad lo que quieren es crear universidades sectarias que respondan a intereses de curas, de empresas. Es una mierda. Pero una mierda verdadera. Están empeñados en enajenar la educación de un país, en convertirla en otro nido de ratas. La única manera de garantizar igualdad de oportunidades es con una educación estatal, con una educación laica. Te vamos a matar, Bolche. Un compañero dice que si pudieran lo harían con todos. Libres no. No somos libres. Somos laicos. Aquí empiezan, digamos, el enfrentamiento entre laicos y libres. Laicos remitía a aquellos grupos que se identificaban sobre todo con la tradición sarmientina, digamos, de que era obligación del Estado proveer educación pública y gratuita a toda la población, y que suponía una división entre el Estado y la Iglesia, de las cuales las universidades y el movimiento reformista se hacían herederos. Y por el otro lado, el grupo de los libres hacía referencia a la necesidad de establecer una suerte de educación libre en el cual, cada credo pudiera tener sus propias instituciones educativas. Salvajes. Son un montón de ignorantes. Salen a la calle con bandera de laicos, con la sangre en el ojo. Están llenos de odio y teñidos de un rencor. Lo único que buscan es negar el pensamiento moderno, el avance del progreso. La libertad no se puede negar. Yo quiero ser dueño de poder elegir. No puedo creer estar acá. Se llenan la boca hablando del destino de la patria. Por Dios. Todos sabemos que detrás de tanta charlatanería democrática se esconden los tejes y manejes de la agitación comunista. Esas palabras encendidas y grandilocuentes disfrazan muy bien el germen de los tránsfugas. Son ellos los que tienen que estar acá adentro, no yo. Mi viejo tiene razón. Es simplemente un lema canalla y perverso tras el cual se lanzan a la lucha los enemigos de Dios y de las buenas tradiciones. La universidad tiene dos momentos. En el primer intento de liberalización de la educación superior, podríamos decir, fue a muy poco tiempo del golpe del 55, y los sectores universitarios vinculados a la educación pública y estatal opusieron una fuerte resistencia, y eso también hizo que Aramburu diera un paso atrás. Pero ya en la época de Frondizi otros
otros clivajes u otras rupturas van cruzando a los universitarios. No olvidemos que ya estamos en democracia, hay posibilidad de la libre expresión, de la organización, la existencia de las federaciones universitarias, los centros de estudiantes y la diversidad política. Entonces, en lo que antes había sido un frente compacto, ahora los sectores más liberales, pero sobre todo los católicos, son quienes rompen ese frente y eso posibilita que Frondizi pueda avanzar con su proyecto. Durante el gobierno del presidente Perón, uno de los objetivos de su política de educación superior fue tratar de vincular a la universidad con el proyecto productivo nacional puesto en marcha por el gobierno. Actualmente ese anhelo continúa vigente y la universidad participa de las formas más variadas en el desarrollo económico de nuestro país. Un ejemplo de ello es la creación del Parque Científico Tecnológico, lugar donde se encuentra la incubadora de empresas. Esta institución acompaña a los nuevos emprendedores en la creación de nuevas empresas de base tecnológica, brindándoles herramientas fundamentales para su crecimiento y consolidación.